Muy amados y queridos hermanos y hermanas, nuestra palabra y saludo va también para todos los que siguen y se unen a esta celebración a través de los medios de comunicación social. Con ellos queremos este domingo escuchar esa palabra de vida que quiere sacarnos de todo lugar donde se produce muerte, dolor y violencia. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Es la primera palabra de aliento, de ánimo, de la verdadera vida que nos espera. Ser santos, estar llenos del Espíritu de la vida y de la verdad, como Dios nuestro Padre es santo. Ahí está la raíz de nuestro optimismo o de nuestra esperanza, para hablar en otros términos. Ustedes serán santos. Yo no sé si esta palabra puede ser escuchada con atención en medio de tantas otras palabras que se pronuncian en estos días, en tantas palabras carnavalescas que escuchamos a cada rato. ¿Se habla de la santidad? ¿O se prefieren las alegrías fugaces, las alegrías que pasan pronto, las alegrías que se consiguen con medios artificiales? No odiarás. Ahí está uno de los signos de la presencia de nuestro Dios. El que quiere realmente ser santo como el Padre no tiene que dejar en su corazón que crezca el odio. No odiarás a tu hermano en el corazón. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Odiar y tener rencor son los obstáculos para que Dios esté presente en nuestras vidas y también en nuestros pueblos, cuando no somos capaces de adquirir esa dimensión de Dios que siempre perdona, que siempre busca el bien y que no devuelve el mal con el mal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esto ya desde el Antiguo Testamento. Esta manera de actuar de Dios, esta manera de orientar a su pueblo, ya viene de antes, de muchos siglos antes. Esa paciencia de Dios para que su pueblo capte, comprenda, adquiera nuevas maneras de vivir y se esfuerce por ser un signo de libertad y de justicia en medio de las injusticias que brotan por todos lados. Pablo va a colocar a su comunidad frente a una realidad que a veces se olvida. La comunidad de Corinto siempre ha sido una comunidad conflictiva, una comunidad que se peleaba por cualquier cosa, que buscaba motivos para estar siempre en divergencias, un poquito como muchas de nuestras comunidades o de nuestros pueblos. Cualquier motivo, aun el más insignificante, sirve para armar líos y para ponernos los unos contra los otros. Pablo comienza recordando a los cristianos de Corinto: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esta palabra también viene a recordarnos a nosotros nuestra dignidad, que a veces olvidamos. Somos templo de Dios y morada del Espíritu de Dios. Él habita en cada uno de nosotros.
si alguno destruye este templo, Dios también lo va a destruir a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Hermano, estas palabras son las que tienen que llenar nuestra vida. A esta palabra tenemos que escucharla. La dignidad nuestra está en que somos santos, porque Dios es santo, y somos templo de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y no tenemos que darnos el lujo de destruir este templo con el pecado, con el mal, o con las ideas falsas que a veces se van pregonando, o con las felicidades fáciles con que quisieran engañarnos en el pasar de nuestros días. Porque somos templo de Dios. Todo lo que hay es nuestro. Pablo es claro al anunciar a su comunidad: ustedes son templos de Dios, por lo tanto todo les pertenece. Les pertenece Pablo, Apolo, Cefas, la muerte, la vida, el dolor, el sufrimiento, el mundo, todo es de ustedes. Pero ustedes son de Cristo. Ahí está la explicación clara. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Pedirles que nos dé la capacidad realmente de vivir esa dignidad de ser templos de Dios, la capacidad de dejar que este Dios de amor entre en nuestros corazones, para que Él vaya realizando su obra, para que Él vaya conformándonos, no a la imagen de cualquier líder pasajero, sino a la imagen de nuestro Dios, que es bondad, que es misericordia y que es perdón. Teniendo como fondo estos dos mensajes, el del Antiguo Testamento y el de Pablo, escuchemos ahora al Señor Jesús, que hablando con sus discípulos, que hablando con sus amigos, este Señor Jesús que habla hoy también con los discípulos de este siglo, de este tiempo y de este lugar, ese Señor Jesús que tiene palabras que nos van a hacer captar y comprender en qué consiste el reino de los cielos. Ahora el Señor va a completar su enseñanza. Hace unos domingos la empezó con las bienaventuranzas y tenemos que acordarnos que en esas bienaventuranzas la felicidad más grande era sufrir y ser perseguido por causa del reino. El reino es lo que interesa, el reino del amor, el reino de la justicia, pero no de un amor pasajero y mercantilista, tampoco una adhesión de esas que se pueden hacer por miedo, por temor o por amenazas. Jesús habla con sus discípulos, es el Maestro, el que quiere que cada uno de los que lo oyen se convierta realmente en discípulo, eso que nos está pidiendo Aparecida constantemente, ser discípulos misioneros hoy, en estos tiempos de tantas dificultades y a veces de tan pocas luces. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que se enseñaba. Esa era una costumbre en aquellos tiempos. Esa era una manera de zanjar dificultades. En lugar de dejar lugar a los linchamientos o a las justicias comunitarias, Él repite aquello que se dice en el pueblo de Israel según sus normas. Pero Él también le va a agregar algo más. Ustedes han oído, pero yo les digo, ahí está el Maestro. Aquí está lo nuevo del reino. Nueva actitud, nueva manera de pensar, nueva manera de ver las cosas. Yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. ¿Cobardía? ¿Se deja de ser varón cuando no devolvemos el mal por el mal? Yo les digo, dice el Señor,
Esta es una actitud, un valor del reino de Dios. Es el Dios que está en los cielos, recordándonos constantemente que al mal no se lo cura con el mal. Al contrario, si uno te da una bofetada, ofrece la otra mejilla. Esta frase del Evangelio la dicen algunos como burla de aquellos que tienen la paciencia para poder soportar las amenazas, para poder soportar las persecuciones, para poder soportar los insultos. Pero esta es la manera de actuar, mis hermanos. ¿Cuántas peleas en nuestro ambiente, en nuestra patria y en el mundo se suscitan porque no sabemos exponer la otra mejilla al estilo de Dios, al estilo del Señor, según lo que Él nos ha enseñado? Y va más allá todavía el Señor. Al que te va a hacer un juicio porque quiere quitarte la túnica, entrégale también el manto. Deja también el manto. Hay que dar mucho más. Uno recibe el mal, pero uno tiene que dar mucho más como recompensa. El bien, duplicado. Si te exigen acompañarlos 1 kilómetro, camina 2 con él. Si te exigen, si te obligan, a eso se debe este pasaje del Evangelio. En aquellos tiempos, los dominadores de siempre, los que están de turno, obligan a los demás a llevar cargas para sus monumentos, para sus obras. Y así los obligaban a todo pasajero que encontraban a llevar piedra o llevar otras cosas hasta el lugar de la obra. Los obligaban. El Señor les dice, si te exigen que vayas 1 kilómetro con ellos, camina 2. Esa es la locura. Eso es lo que no entiende el mundo. Eso es lo que a veces tampoco nosotros captamos o queremos captar cuando nos encontramos frente a tantos síntomas de violencia, de odio y de rencor. No sabemos qué actitud tomar. Y a veces tomamos las actitudes de venganza, las actitudes de no olvidar ninguna ofensa, las actitudes de multiplicar los odios, los rencores, las actitudes de tratar de sacar cualquier beneficio del enemigo chantajeándolo o hablando mal de él. Va mucho más allá el Señor. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda. Presta a aquel que te ha dicho que le prestes algo, aunque sabes que no te va a devolver. Qué manera distinta de todo lo que escuchamos y de todo lo que vemos. Va más allá el Señor. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esa era la corriente. Esa corriente que sigue vigente en muchos espacios, aún en muchos espacios cristianos. Y se han olvidado de esta palabra del Señor, de esta enseñanza del Maestro, que hablaba con los discípulos con toda confianza y cariño. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos. Aquí está la fuerza, aquí está el verdadero sentido del mandamiento de amarnos los unos a los otros. Aquí encontramos realmente esa dimensión de los cielos que en Cristo se ha hecho presente en la tierra para que nosotros cambiemos nuestras maneras de relacionarnos y cambiemos quizás también todas aquellas expresiones que no llevan a la concordia ni a la paz, sino a un constante enfrentamiento. Yo les digo, amen a sus enemigos. Esta palabra no necesita más comentarios en nuestro país, pero sí necesita que nosotros creyentes nos pongamos delante de la violencia que existe con estas palabras, delante de las guerras que se multiplican por todos lados,
delante de los hechos violentos en nuestras calles y carreteras, en nuestras ciudades, delante de todo lo que es odio, lo que es rencor, lo que es insulto, delante de los revanchismos baratos, delante de tanta bronca como se habla hoy. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Ahondar más? ¿Vivir de acuerdo a esa mentalidad totalmente opuesta al Padre que nos ama y nos quiere tanto? Yo les digo, amen a sus enemigos. No hay cómo escapar a esto, mis hermanos. Si somos realmente creyentes, discípulos del único Maestro de la vida, aunque todo el mundo esté en contra, a nosotros creyentes nos toca decir, este es el mandato de nuestro Dios, esta es la manera que tiene Dios, que es bondadoso y justo y que siempre está dispuesto a perdonar. ¿Y por qué nosotros no podemos tener la misma actitud? Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Ahí está la fuente, la oración. Rezar también por aquellos que nos hacen el mal, rezar por aquellos que nos persiguen con fantasías y engaños, rezar por aquellos que someten a los pueblos a ilusiones pasajeras, rezar por la conversión de todos ellos. Rueguen y así se van a parecer, dice el Señor, al Padre que está en el cielo. Por lo menos van a ser un signo de ese Padre que está en el cielo, de ese reino de los cielos que nosotros estamos llamados a conseguir, llamados a ocupar un lugar en ese reino. Nosotros tenemos que ser un signo, una chispa de ese amor con que el Padre trata a todas sus criaturas. Y las explicaciones que da el Señor son, creo yo, concluyentes. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? El que ama a su amigo porque es su amigo, ¿qué mérito tiene? ¿Eso es normal? ¿Eso lo hacen también los publicanos? Si ustedes saludan solo a sus hermanos, dice el Señor, ¿qué tiene de extraordinario eso? A lo más es una norma de educación que hay que mantenerla, por supuesto, pero no es algo extraordinario. Lo mismo hacen los paganos. Duro este mensaje. Si lo tomamos en serio es bien duro, es bien exigente. Es la exigencia de una nueva vida, la exigencia de una nueva manera de pensar y de actuar, la exigencia de un Dios que por amor nos quiere también envolver en su manera de vivir y de actuar en bien de los otros. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Sean perfectos. Este es el camino. Por aquí tenemos que andar. Solo si nos metemos dentro de esta perspectiva de llegar a ser como nuestro Dios, lleno de bondad y de misericordia, nosotros podremos ir atrayendo a los que no piensan como nosotros, a los que nos han ofendido, no para vengarnos ni para hacerlos sufrir, sino para que ellos también entren en esta corriente y cambien su vida. Es siempre la esperanza de la Iglesia. Nosotros podemos hablar del pecado, de sus consecuencias, pero no podemos condenar a nadie eternamente, ni aunque nos hayan hecho el daño que nos han podido hacer. Tenemos que buscarlos. El camino de la verdadera hermandad y fraternidad pasa por este estilo que tiene nuestro Dios. Llevar el amor de Dios para que entre en el corazón de todos y para que todos, sin excepción, dejen el mal, se conviertan y vivan según los designios de nuestro Dios. Esto es ser santo. Estamos convocados a ser santo
como Dios nuestro Padre es santo, y porque Él nos acompaña y porque Él está siempre con nosotros. Amén.